y que además lo que vamos a observar que se encuentra adentro de nuestro folículo, pues es algo que se conoce como coloide y es donde se van a estar almacenando todas estas hormonas. La siguiente, por favor. Como sabemos, la glándula tiroides tiene diferentes hormonas, siendo bueno, no les voy a decir, teniendo bueno, tiene diferentes expresiones de diferentes hormonas como la tetraiodotironina, que también se conoce como T4, la triiodotironina, que es la T3, la triiodotironina inversa, que realmente esta no tiene una función fisiológica, y la calcitonina, que esta es propiamente excretada por las células parafoliculares para la regulación del calcio. Ahora sí, la siguiente. ¿Y ustedes, chicos, qué hormona creen que es la que principalmente secreta la tiroides? ¿Ustedes qué opinan? ¿T3, T4? Si gustan decir un solo, o sea, como en general, ¿cuál creen que sea? T4. T4. Ok. ¿Alguien opina otro, o sea, que sea T3? Creo que no. Exactamente. Todavía no le cambies, Fer. Realmente eso es cierto. La principal hormona que se secreta a nivel de la tiroides va a ser la T4. Sin embargo, también es muy importante recordar que la que tiene una mayor función fisiológica, pues es la T3. Va. La siguiente, por favor. Y ahora sí, pues vamos a empezar hablando pues acerca rapidísimo de la síntesis de la hormona tiroidea. Y para esto es, a la siguiente, perdón, esa mera. Para esto es importante que nosotros recordemos cómo es que se sintetiza, pero para esto es necesario que nos ubiquemos en este esquema. Y por ejemplo, del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, donde tenemos este rectángulo rojo, pues va a ser una representación de los vasos sanguíneos que les mencionaba anteriormente. Y en medio, donde lo que vamos a tener, pues va a ser obviamente nuestra célula folicular. Y del lado ya derecho, pues en color gris, pues va a ser el coloide, ¿va? Ahora sí, para la síntesis de las hormonas tiroideas, pues es muy importante que nosotros entendamos que para ello se requiere de un micronutriente que se obtiene a partir de la dieta, el cual es el yodo, ¿ok? Y entonces esto es importante porque, también, ¿no? Este es importante porque a partir del yodo nosotros vamos a poder empezar a empezar a sintetizar las diferentes hormonas y también por eso es que muchas veces en países en donde no hay un consumo de yodo adecuado, pues también puede o puede dar manifestaciones tiroideas por la deficiencia en la síntesis de las mismas hormonas, ¿va? Ok, entonces para poder nosotros empezar a sintetizar y si nos ubicamos en el número 1, pues el primer paso es nosotros sintetizar nuestra tiroglobulina, que la tiroglobulina realmente es una glucoproteína que tiene grandes cantidades de tirosina, ¿va? Y ahora sí la pasada, Fer. Ahora, la tiroglobulina, como se puede observar, está del lado izquierdo, está hasta arriba en la esquinita, Fer. Del lado izquierdo, esa mera. Todo eso es la tiroglobulina, que es una glucoproteína que, como podemos observar, tiene la misma tirosina que nos está marcando en un recuadro amarillo. Y eso es muy importante porque la tiroglobulina va a ser la que nos va a ayudar a empezar a formar las diferentes hormonas a partir de su yodación. Es por eso que es muy importante que el primer paso, pues, para la síntesis sea la formación de la glucoproteína tiroglobulina, y esto es a partir del el retículo endoplásmico rugoso y el aparato de Golgi de la misma célula folicular, ¿va? Ahora sí, la siguiente, Fer. Y entonces, una vez que nosotros tenemos ya la materia para poder empezar a hacer o preformar a la hormona, pues, ¿qué es lo que sigue? Pues el elemento que ya les mencioné, que es el yodo, ¿ok?
Nosotros consumimos, cuando nosotros consumimos yodo, realmente no es yodo, sino que es yoduro. Entonces, pues supongamos que consumimos algo que tiene yodo y va a llegar a través de pues, los vasos sanguíneos hacia el folículo, del lado de la membrana basal de la célula folicular, y pues va a transportarse activamente desde la sangre hacia el interior de la célula folicular en contra de gradientes tanto químicos como eléctricos. Y esto se logra porque, por ejemplo, las concentraciones bajas de yodo van a estimular a la bomba yodo-sodio. Entonces, esto es interesante porque cuando una persona tiene una deficiencia en el consumo de yodo, pues lo que va a provocar es un aumento o un incremento en la función de esta bomba para tratar de regular o aumentar la síntesis de hormona tiroidea, ¿va? Entonces, ese sería nuestro segundo paso, que sería el transporte del yodo a través de la célula. Entonces, una vez que se encuentra dentro del yodo, pues es importante que pues yo les mencionaba que realmente nosotros no consumimos yodo, sino que es yoduro, que es el anión tal cual. Y esto es importante porque pues nosotros tenemos que hacer una transformación, una oxidación de este ion para poder obtener el yodo. Y esto, que sería el paso 3, se logra a través de una hormona que se conoce como tiroidoperoxidasa, o bien también la pueden encontrar como peroxidasa tiroidea. Y esto es muy importante que se acuerden porque cuando hablemos de la patología más común, pues es esta hormona en la que se ve también afectada, ¿va? Entonces, una vez que nosotros tenemos la transformación o el cambio químico de yoduro a yodo, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues ahora sí, ya podemos empezar a generar o bueno, a llegar a la organificación del yodo hacia la tiroglobulina, ¿va? Y ahora sí, la siguiente. Entonces, una vez que, pues, ¿a qué se refiere la organificación? O pues, sí, bueno, ¿a qué se refiere? Pues va a ser realmente la reacción de acoplamiento del yodo hacia la tiroglobulina. Y a esto, pues se le llama reacción de acoplamiento. Y que se da a partir de la misma enzima que sería la tirohiperoxidasa o peroxidasa tiroidea, para empezar a formar precursores que se conocen como DIT o MIT. Y estos, la característica, pues es que, pues, si se llama DIT o diyotirosina, ¿qué quiere decir? Que la tirosina tiene simplemente 2 yodos. O si, por ejemplo, se llama MIT, significa que es monoyodotirosina, que solo tiene una estructura de yodo en la tirosina, ¿ok? Y entonces, el acoplamiento lo que va a permitir es que cuando nosotros ya tenemos yodada esa tiroglobulina y tenemos ya sea 2 o una, vamos a poder empezar a generar las diferentes hormonas, como puede ser si se unen 2 DID, vamos a formar la hormona T4, o si formamos si formamos MIT y BIT, sería la hormona T3, ¿ok? La siguiente, por favor. Y entonces aquí lo podemos observar que es a partir de la misma enzima que es la peroxidasa tiroidea para el acoplamiento de MIT o DIT, que lo veríamos en el 5. Perfecto. Entonces, como podemos observar, en el número 5, la tiroglobulina, una vez que ya se dio el proceso o la reacción de acoplamiento, pues realmente pues se va a quedar como la hormona ya literal formada en el coloide, hasta que se dan los diferentes estímulos, ya sean fisiológicos o patológicos, para la liberación de la misma hormona, pues a partir que se encuentra unida a la tiroglobulina, ¿va? Entonces, suponiendo que tenemos un estímulo de TSH que se une al receptor, pues ¿qué es lo que va a pasar ahora? Una vez que ya tenemos nosotros formadas nuestras hormonas tiroideas, pues va a pasar una endocitosis de la tiroglobulina, y entonces una vez que es endocitada esta tiroglobulina con todas las hormonas y los MIT y DIT, pues ¿qué va a pasar? Va a pasar una hidrólisis de las hormonas tiroideas, en este caso T3 y T4,
por enzimas lisosómicas y estas van a ser excretadas, o bueno, mejor dicho, van a ser secretadas hacia el torrente sanguíneo por los vasos sanguíneos que recubrían al folículo. Y por otro lado, eh, hay también MITs o DITs que no son utilizados y que se van a reutilizar junto con la tiroglobulina, y eso sería el paso 8, que a partir de las enzimas que van a hacer la desyodación del MIT o DIT, que se conoce como desyodasa tiroidea, pues lo que va a generar es que tengamos por separado el yodo por un lado y la tiroglobulina por otro. Y estas pues obviamente se pueden volver a reutilizar para la síntesis de nueva tiroglobulina o también de nuevas hormonas tiroideas. La siguiente. Entonces, una vez que son liberadas estas hormonas o secretadas estas hormonas al torrente sanguíneo, es también muy importante saber que pues estas hormonas también pues no viajan así nomás como pues así como de sí, sino que pues estas también tienen unión a proteínas y por ejemplo en un 70% se unen a la globulina de unión de unión a tiroxina, perdón, o TGB, en un 20% a la albúmina y un 10% a la transtiretina, ¿ok? Y algo muy interesante aquí que pues nos hace entender el por qué una es más activa fisiológicamente que otra, es porque, por ejemplo, la T4 tiene una mayor afinidad a las proteínas, a diferencia de T3 que tiene una menor afinidad a las proteínas. Entonces, estas hormonas también tienen una porción libre y es por eso que tienen más o menos acción fisiológica. Y en este caso, pues la que tiene mayor es la T3. La siguiente, por favor. Ahora sí, como ya lo mencioné y era lo que les preguntaba anteriormente, ¿cuál era la principal hormona secretada? Pues ya sabemos que es la tetrayodotironina y esto se hace inclusive son 10 veces más la producción de T4 sobre T3. Y otra cosa es que también nosotros vamos a obtener la versión de T3 a partir de T4 por el proceso de desyodación periférica, y eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver que existe la desyodación periférica. ¿Qué quiere decir? Que pues lo único que se realiza a nivel periférico, porque recordemos que todas estas hormonas actúan en muchísimos órganos, o sea, los órganos dianas de las hormonas tiroideas son impresionantes y es por eso que cuando nosotros vemos alguna alteración en estas hormonas podemos ver muchísimas manifestaciones, ¿no? Desde cutáneas hasta el nivel del sistema nervioso central. Entonces, en fisiología vimos que existen 3 tipos de desyodasas que van a ser diferentes como pues caminos, por así decirlo, y que van a permitir que de T4 nosotros obtengamos ya sea T3 o la T3 inversa, perdón, y pues lo que va a permitir esto es que pues obviamente tengamos mayores niveles de T3, porque recordemos que la que tiene acción fisiológica es la T3. Entonces, por ejemplo, tenemos desyodasa tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1 se puede encontrar en riñones, hígado, tipo 2 se encuentra a nivel del sistema nervioso central o inclusive a nivel placentario. Tipo 3 se encuentra a nivel de la piel, distintos órganos y que pues, o sea, también va a permitir que nosotros obtengamos a partir de T4 la hormona T3. La siguiente, por favor. Y como mencionaba, pues realmente las hormonas tiroideas son geniales, o sea, o sea, los receptores se encuentran en todos lados y los receptores tienen la característica de ser nucleares. Y o sea, como sabemos, todos los receptores que son nucleares lo que van a permitir, pues además de transcripción, va a ser la síntesis a final de cuentas de proteínas.
y obviamente dependiendo de cada órgano donde se vaya a actuar la hormona tiroidea, pues van a tener diferentes repercusiones. Por ejemplo, a nivel de crecimiento, pues van a permitir la formación del crecimiento a partir también de la maduración ósea. A nivel del sistema nervioso, va a permitir la maduración del sistema nervioso central. En cuanto al índice metabólico basal, que esto es muy importante porque una de las principales características cuando vemos alteraciones de estas hormonas, pues se debe también a esto, por ejemplo, el aumento de peso o la disminución de peso, pues esto también lo hace la hormona tiroidea. El metabolismo, vamos a ver que hay un aumento en la absorción de glucosa, hay glucogenólisis, glucogénesis aumentada, lipólisis, aumento de la síntesis y degradación de proteínas y también inclusive a nivel cardiovascular, que pues nos ayuda a aumentar el gasto cardíaco. Entonces, váyanse ustedes imaginando cuáles podrían ser las alteraciones que vamos a ver a continuación cuando tenemos una disminución de estas, ¿va? La siguiente. Ahora sí, una vez que nosotros ya hablamos de cómo es que se sintetizan todas estas hormonas, pues realmente en una persona joven, sana, pues ¿qué pasa con nuestros pacientes geriátricos? Pues como ya hemos visto en clases pasadas, hay diferentes cambios, ya sean macroscópicos y funcionales. A nivel macroscópico, pues lo que vamos a observar es que existen áreas de fibrosis e infiltración linfocítica y esto es importante porque como sabemos, la fibrosis es como la última de las opciones que tiene el cuerpo cuando ya no puede repararse. Entonces, es un tejido meramente estructural, pero no tiene nada de funcionalidad. Entonces, eso es importante. La siguiente es la disminución del tamaño de los folículos, que recordemos que pues, en el folículo, en el coloide es donde se almacenan estas hormonas y si hay una disminución en tamaño, pues por obvias razones también va a haber una alteración en en la funcionalidad. La siguiente va a ser la disminución del peso de la glándula y la presencia de nódulos tiroideos, y esto en pacientes geriátricos se ha visto que, por ejemplo, entre varias necropsias que se hicieron como en un estudio, el 50% de los estudiados pues presentaba nódulos discretos, entonces también esto es importante, ¿va? La siguiente. Ahora, a nivel funcional, ¿qué relevancia existe? Pues también existe muchísima, siendo, por ejemplo, la disminución de la producción de la hormona T4, pero también hay un proceso de pues, tratar de compensar el que haya una disminución de la producción a partir de una disminución de la propia degradación de la hormona T4. Y es por eso que en pacientes geriátricos muchas veces nosotros podríamos encontrar niveles pues relativamente pues estables de esta hormona por este mismo mecanismo de que disminuye, pero pues yo también disminuyo la degradación de la misma. El siguiente punto es ahora sí la disminución propia de la hormona T4, de la hormona T3, y algo interesante también que se ve mucho en los pacientes geriátricos es una alteración del transporte hormonal por una desnutrición proteica. ¿Alguien se acuerda qué proteína también se utilizaba para el transporte de estas hormonas? Que tiene que ver con la desnutrición y que lo vimos el día de ayer. La albúmina. La albúmina, justamente. Entonces, muchas veces los pacientes geriátricos también tienen una disminución o una desnutrición y la podemos observar con la albúmina y por eso también hay una repercusión a nivel funcional de las hormonas tiroideas. Entonces, eso es muy importante. A nivel, por ejemplo, también a nivel renal, es interesante porque se ve una disminución del aclaramiento tanto de las hormonas tiroideas como del yodo. Esto que también hace, pues, lo que genera es que pues, tengamos una mayor retención del yodo y también de pues, hormonas tiroideas, que también permite de cierta manera pues, que pues, nuestro paciente no tenga una desregularización muy marcada en cuanto a la función tiroidea. Lo que sí se ve también es que hay una reducción de la respuesta de la hormona estimulante de tiroides a la hormona liberadora de tirotropina a nivel de la hipófisis y pues también esto va a ir generando una reducción progresiva pues de las hormonas.
Y por último tenemos la reducción progresiva de las concentraciones de hormona estimulante de tiroides. Entonces, todos estos cambios que presentan nuestros pacientes lo que van a hacer es que los hacen más susceptibles, si bien no, si bien todavía se consideran personas que son euteroideas para la edad y para pues todo, pues también hace muchísimo más susceptible a que nuestros pacientes presenten cualquier patología tiroidea. Pues, o sea, estamos viendo que hay alteraciones a nivel hormonal y por eso pues también nuestros pacientes se hacen más susceptibles conforme a la edad, ¿va? La siguiente. Ahora sí, ¿alguien tiene alguna duda con relación a esto que es como introductorio? No, todo bien, gracias. No, Javi. Va que va. Entonces ahora sí vamos a empezar a hablar del hipotiroidismo, que es la patología que nos pidió el doctor Ríos que abordáramos porque pues realmente es la más frecuente, la más, pues sí, la que tiene mayor prevalencia a nivel pues geriátrico en los pacientes, entonces vamos a hablar de ello. Ahora, como sabemos, pues el hipotiroidismo es un síndrome clínico producido por la deficiencia de hormonas tiroideas. ¿Y por qué decimos que es un síndrome? Porque pues realmente hay muchísimas etiologías, pero de verdad muchísimas que nos pueden dar un síndrome pues tiroideo, un síndrome de, bueno, una manifestación hipotiroidea, ¿no? Entonces por eso que se dice que es un síndrome clínico y que se debe a la deficiencia de hormonas tiroideas. La siguiente. Vamos a hablar un poquito de la prevalencia, de la epidemiología, en donde nosotros vamos a poder observar que la prevalencia en pacientes geriátricos va del 1 al 7%. Sin embargo, hay literatura que mencionan que inclusive puede aumentar hasta el 10% conforme el paciente va haciéndose un poquito más añoso, ¿no? O sea, más grande, que puede llegar hasta el 10%. Otro dato importante es que es muchísimo más frecuente en mujeres y en México, por ejemplo, se sabe que la prevalencia de un hipotiroidismo primario corresponde al 1% y del 3 al 9% subclínico. Sin embargo, también mientras una persona se va haciendo más grande, inclusive hay literatura que pueden llegar a mencionar que la prevalencia es de hasta el 20% en mayores de 65 años. Es subclínico. Eso de subclínico, perdón. Y algo también muy interesante es que han mencionado que hay muchísimas relaciones con otras enfermedades. Cuando una persona tiene hipotiroidismo, también se asocia a otros trastornos como puede ser, por ejemplo, trastorno de ansiedad, síndrome depresivo, deterioro cognitivo, demencia, obesidad, hipercolesterolemia e inclusive alteraciones electrocardiográficas, porque como ya lo mencioné dentro de la fisiología, las hormonas tiroideas actúan a nivel de todo, o sea, actúan en todos lados y por eso también se puede asociar a muchísimas más patologías, ¿ok? La siguiente. ¿Cuáles podrían ser los factores de riesgo que puedan presentar nuestros pacientes para desarrollo pues, de hipotiroidismo? Pues en la guía de práctica clínica nos ponen obviamente, la edad. ¿Por qué? Porque pues como veíamos los cambios funcionales que tienen nuestros pacientes realmente son más susceptibles a presentar alguna enfermedad tiroidea. Entonces, mujeres de 50 años o más son factor de riesgo, en hombres de 60 años o más, igual una mujer después de la menopausia, los antecedentes de enfermedades tiroideas son muy importantes. También, por ejemplo, la presencia de enfermedades autoinmunitarias como diabetes mellitus tipo 1, lupus eritematoso, artritis reumatoide, alguna vasculitis. Este punto es muy importante cuando nosotros hacemos nuestra anamnesis, porque también el que nuestro paciente presente una enfermedad autoinmunitaria incrementa muchísimo la probabilidad de que nuestro paciente tenga un hipotiroidismo primario. También, obviamente, una cirugía tiroidea también puede ser un factor de riesgo, terapia con radiación previa o al consumo de medicamentos que contengan yodo o inclusive que presenten la misma, bueno, sí, que contengan yodo, porque un exceso de yodo
provoca una deficiencia de la síntesis de las hormonas tiroideas y ese síndrome, esa alteración se conoce como Wolff-Chaikoff, que cuando una persona consume mucho yodo, aunque tenga yodo, el paciente no sintetiza, o sea, se cancela la síntesis de la hormona, pero en fin. Ahora sí, la siguiente. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos clasificar a nuestro hipotiroidismo? Pues se puede clasificar como hipotiroidismo primario cuando la estructura que se encuentra afectada es propiamente la tiroides, ¿ok? Y dentro de estas, pues vamos a encontrar a las autoinmunitarias, la iatrogénica, la iatrogénica se refiere cuando nosotros damos una sustitución terapéutica con hormona tiroidea, pero estamos provocando un exceso y pues por eso también el que nosotros demos de más también puede generar una disminución, o inclusive también cuando se utilizan fármacos que bloquean la síntesis de la hormona, pues también eso entraría dentro de la primaria, el déficit de yodo o los trastornos infiltrativos. A nivel central, bueno, el siguiente punto que sería el tipo central, que se refiere que pues la estructura que se encuentra afectada es alguna de las que se encuentran en el eje hipotálamo-hipófisis, entonces ya sea algún tumor que pues esté disminuyendo o que provoque una disminución de la síntesis de la hormona tiroidea, de la hormona estimulante de tirotropina o la misma hormona estimulante de tiroides, o bien el subclínico. Que el subclínico, pues realmente se dice que lo que sucede es que hay una ausencia de síntomas, pero lo que sí hay es una alteración en cuanto a los niveles hormonales, porque toda esta clasificación se basa realmente en la determinación de concentración de TSH y hormona tiroidea, ¿ok? ¿Y ustedes cuál consideran? También, ¿cuál creen que sea el tipo de hipotiroidismo más frecuente en pacientes geriátricos? ¿La primaria, central o subclínico? ¿Cuál creen? La primaria. Primaria. La primaria, ajá. ¿Alguien más dijo otra cosa? Yo también dije primaria. Ok. Pues realmente es la primaria, muy bien. Entonces, la primaria, la que es más común, es hipotiroidismo por una tiroiditis de Hashimoto, que es un hipotiroidismo primario autoinmunitario. Y era por eso tan importante que nosotros preguntáramos pues si nuestro paciente tiene alguna enfermedad autoinmunitaria, porque pues como sabemos, un paciente que tiene una enfermedad autoinmunitaria, pues lo hace propenso a generar una pérdida de tolerancia hacia otros órganos o hacia otros antígenos propios del cuerpo. Muy bien, siguiente. Ahora, cuando nosotros valoramos a un paciente o cuando llega un paciente con nosotros que tiene ya una alteración tiroidea, ¿cuáles podrían ser las manifestaciones clínicas que presenten? Pues como dije, actúa en todos lados y por eso tenemos muchísimas manifestaciones. Y, por ejemplo, a nivel neurocognitivo, en los pacientes geriátricos podríamos encontrar que se encuentran letárgicos, que tienen deterioro cognitivo, síntomas psicóticos inclusive o confusión. A nivel cardiovascular, vamos a encontrar que pues, lo que genera es una bradicardia. A nivel digestivo pueden estar estreñidos o con síndrome de mala absorción. A nivel dermatológico, pues podemos encontrar que los pacientes tienen sequedad de la piel y el pelo o intolerancia propia al frío. En las endocrinológicas, pues vamos a encontrar que hay un aumento del peso por una disminución del índice metabólico basal, hay hiporexia, y también se encuentran las extremidades frías. En otros órganos, en otros sistemas lo que podríamos encontrar es que se encuentran con fatiga, rigidez articular y déficit auditivo. Y entonces aquí también la bibliografía es muy interesante que mencionan, como lo hemos visto en otras presentaciones, que nada de lo que presentan nuestros pacientes geriátricos es normal si es que, por ejemplo, nuestro paciente presenta
sequedad en la piel, por ejemplo, no es normal de los pacientes geriátricos. O sea, el que el paciente tenga, por ejemplo, intolerancia al frío, pues tampoco es de decir como, la causa es porque ya está viejito. No, o sea, es muy importante que nosotros hagamos mucho énfasis en las manifestaciones y hagamos una adecuada anamnesis y una adecuada exploración física, pues para encontrar estos datos y que no lo relacionemos, que todos estos cambios que presenta el paciente son solamente y meramente porque es más grande. Eso es una mentira. Entonces es por eso que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en el diagnóstico de estas enfermedades. La siguiente. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Yo les dije que hay que ser muy cautelosos en ese sentido. ¿Por qué? Porque solamente el 10% de todos los casos de hipotiroidismo se pueden diagnosticar clínicamente. ¿Y qué sucede con todo lo demás? Pues con todos los demás pacientes, pues necesitamos hacer una mejor técnica para su diagnóstico. Es por eso que también el cribado pues, es adecuado mediante la determinación de TSH y la hormona T4 libre, y el cribado se recomienda a partir de los 60 años. O sea, a partir de que el paciente tiene 60 años y que va a consultar con nosotros, pues lo ideal sería que pues nosotros también le pidiéramos un perfil tiroideo pues para conocer cómo es que se encuentra su función tiroidea y a partir de eso pues diagnosticar cualquier trastorno y no esperarnos a que pues el paciente empiece a tener pues todas las manifestaciones que previamente mencionamos, ¿va? Algo también, la siguiente, perdón. Ahora sí, para el diagnóstico de esto, pues como ya lo mencionamos y inclusive para la clasificación se requiere de los niveles, se requieren de los niveles de la hormona estimulante de tiroides y la porción libre de la T4. Cuando nosotros hablamos de que se trata de un hipotiroidismo primario, decimos que tenemos una elevación de la hormona TSH. ¿Esto por qué? Porque recordemos que lo que se encontraba mal era la glándula tiroides y por eso el hipotálamo y la hipófisis dicen, oye, tenemos disminución de hormonas tiroideas, vamos a elevar la TSH para la estimulación, pero pues por obvias razones no se puede dar la estimulación porque hay una afectación a nivel tiroideo y encontramos una T4 libre baja. La siguiente, la central, la central, la central que sería que tenemos una TSH baja porque la hormona estimulante de tiroides se da a nivel de la hipófisis y si tenemos una lesión ahí, pues por obvias razones se encuentra disminuida y también vamos a encontrar una T4 libre baja. A diferencia del subclínico, que el subclínico dentro de la definición que veíamos que era es un paciente que tiene una alteración no tan marcada de los niveles de la hormona tiroidea, pero que no presenta síntomas, ¿ok? Entonces, normalmente se encuentra la TSH baja y la T4 libre se puede encontrar normal o un poquito baja, ¿ok? Que eso es lo que se considera como un hipotiroidismo subclínico. La siguiente, por favor. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues obviamente, si nuestro paciente tiene síntomas, pues no hay, o sea, no hay discusión sobre la indicación del tratamiento, estamos de acuerdo, ¿no? Que sería la levotiroxina de 1.6 a 1.8 miligramos por kilogramo de día, y esto para ayudar al paciente a que pues retorne al estado euteroideo y pues no haya una descompensación y pues que el paciente tenga inclusive complicaciones a partir de un hipotiroidismo. Perdón. ¿Cuál va a ser pues hay que también tomar puntos a tratar cuando se trata de recetar la levotiroxina? Uno es que se tiene que dar en ayuno para evitar pues que haya una disminución de la biodisponibilidad al momento de la absorción. El siguiente es evaluar las interacciones medicamentosas y esto es muy importante porque muchos de los pacientes geriátricos, inclusive nuestros abuelitos, ¿cuántas medicinas no toman? O sea, toman muchísimas, o sea, inclusive tienen síndrome de polifarmacia y es por eso que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con la interacción medicamentosa. Y otro punto importante a considerar, que serían las consideraciones
bueno, que sería en general todo esto, ¿no? Sería que la posología se tiene que evaluar de cada 4 a 8 semanas para obtener una TSH en la mitad inferior del rango normal. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que encontrar a la TSH entre 0.5 a 4.5 y esto se tiene que ir ajustando. O sea, por ejemplo, si de 4 semanas ya vemos que el paciente ya tuvo el cambio necesario, pues lo vamos a dejar así, ¿no? Pero si, por ejemplo, el paciente sigue sin poder llegar a ese punto, se aumenta o se disminuye, ¿ok? Ya que a partir de esto nosotros inclusive podríamos provocarle al paciente que en vez de que presente hipotiroidismo, pues tenga una tirotoxicosis porque pues le estamos dando muchísima más hormona tiroidea de la que se debe dar, ¿ok? Y muy bien, la siguiente. Vamos a hablar ya por último de la tiroiditis crónica o linfocítica, que esta realmente es la más común, que también se conoce como tiroiditis de Hashimoto, ¿ok? Esta fue descrita por primera vez en 1912 por el doctor Hakuru Hashimoto y lo que él veía es que existían personas que tenían una insuficiencia tiroidea y que pues también él observó que la prevalencia aumentaba con la edad, ¿ok? La siguiente. ¿Cuál es la epidemiología de la tiroiditis de Hashimoto? Pues se dice que es más común, es la causa más común de hipotiroidismo y de bocio, y es más frecuente en mujeres teniendo una relación en comparación con hombres de 7 a 1, y la incidencia la incidencia de esta enfermedad aumenta con la edad. Por eso es que decíamos que dentro de todas las causas de hipotiroidismo que hay, la más común en pacientes geriátricos es la primaria y en este caso la autoinmunitaria. La siguiente. ¿Cómo vamos a definir a la tiroiditis de Hashimoto? Pues va a ser un trastorno autoinmunitario, que ¿qué quiere decir? Que pues hay una pérdida de la tolerancia a los antígenos propios del cuerpo, y esto se debe ya sea, bueno, la literatura dice que se debe a una mezcla de factores tanto genéticos y ambientales que van a desencadenar la propia tiroiditis. También el hecho de que sea autoinmunitarias, pues tienen que ver o se ven implicados los anticuerpos que van a atacar a la glándula tiroides y que clínicamente pues se va a caracterizar por una insuficiencia tiroidea gradual con, ay, perdón, quería estornudar, con o sin formación del bocio, ¿ok? Algo también muy importante aquí que dice o que marca la literatura es que además de que hay un ataque por parte de los anticuerpos, también va a haber una infiltración linfocítica, y es por eso que se conoce como también una tiroiditis linfocítica. Y esta infiltración linfocítica lo que va a provocar es que haya una destrucción folicular, además de que los anticuerpos van a provocar una serie de pues, destrucción también, pues también los linfocitos van a empezar a destruir muchísimo más, y es por eso que, por ejemplo, si tenemos menos tejido glandular tiroideo, lo que va a provocar es que tenga una hipertrofia, y esa hipertrofia, pues lo que como se va a ver en la exploración física, va a ser como el bocio. La siguiente, por favor. Y aquí entonces tenemos los diferentes anticuerpos que se presentan generalmente en estos pacientes, que van a ser los tiroglobulina, perdón, que como veíamos que era la glucoproteína en donde se van a empezar a sintetizar las hormonas, pues tenemos un anticuerpo específico en contra de la proteína. Luego tenemos a la antiperoxidasa, que recordemos que es la que se utiliza para todos los procesos de la organificación, tanto del yodo, el acoplamiento de las hormonas tiroideas, ¿ok? Y por último también tenemos el antirreceptor de TSH, y las más importantes y las que nos van a interesar para la manifestación de un hipotiroidismo, pues van a ser la antitiroglobulina y la antiperoxidasa, ¿va? Siguiente, por favor. Inclusive aquí les pongo una tabla en donde podemos observar cómo es que
En las diferentes enfermedades tiroideas encontramos también estos anticuerpos, pero nosotros nos vamos a enfocar en la tiroiditis autoinmune, en donde, por ejemplo, las que mayor relevancia tienen son la antitiroglobulina, que se encuentra presente del 80 al 90% de los pacientes que tienen esta enfermedad, y los pacientes que tienen antiperoxidasas tiroideas, se encuentran presentes estos anticuerpos del 90 al 100%. A diferencia de los anti-TSH pues, y sus receptores, que serían del 10 al 20%, ¿va? O sea, realmente esta tabla solamente era para ver la relevancia que tienen los anticuerpos a nivel de la enfermedad de tiroiditis autoinmune. La siguiente, por favor. ¿Cuáles van a ser los predisponentes para que nuestros pacientes tengan estas enfermedades y que pues, nosotros también estemos conscientes y que podamos detectar estos pacientes en dado caso? Pues uno, la sensibilidad genética. O sea, si el paciente tiene alguna enfermedad autoinmunitaria, pues también lo hace más propenso a que pues esté presente una enfermedad o una tiroiditis linfocítica. También la lesión tiroidea, ya sea por infección, radiación, drogas, también los hace más, los predispone, el estrés, los esteroides sexuales, el embarazo y microquerismo fetal, o inclusive la administración de yodo puede generar una tiroiditis linfocítica o de Hashimoto. Siguiente, por favor. Esta información me gustó muchísimo porque pues habla como de los factores también de riesgo, habla de los síntomas, que de los síntomas, pues como genera hipotiroidismo gradual, pues podemos encontrar desde fatiga, desde aumento del peso, también de... Oigan, nada más una duda. Faltan 3 clases y nada más nos queda una hora. Ah, ya voy, yo ya acabé, doctor. Ok, sí, pero todos me preocupan, ¿eh? Que faltan 3 clases y nada más una hora, porque sí tenemos que, hoy sí tenemos que respetar horario, ¿eh? Entonces sí les voy a Sí, pedir doctor. también poder de síntesis, porque si son 4 clases y cada clase dura una hora y tenemos 2 horas para verlas, pues no hay manera, ¿no? Sí, doctor. Entonces, sí, ok, hay que ver cómo lo hacemos. Sí, doctor. Constipación. Y también la siguiente, por favor. La literatura mencionaba la complicación, que lo más importante y que nos interesa sería el hipotiroidismo progresivo. Luego también los pacientes pueden ser más propensos al linfoma tiroideo y adenocarcinoma de tiroides. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, yo tengo una súper rápida. Bueno, realmente son dos, pero ¿por qué es más frecuente en mujeres? O sea, si hay como alguna teoría o algo así. Y la otra es, en el caso de... Autoinmunidad. Casi todas las autoinmunidades son más comunes en mujeres. Ajá, pero hay como alguna, no sé, algún factor que intervenga o algo así. Y la otra es en la polifarmacia, si se da, por ejemplo, levotiroxina, ¿hay alguna especificación en caso de, así como que sea el primer fármaco que se tome, que se deje en 30 minutos con respecto al otro Una hora. fármaco o algo así? Es una hora, mínimo media hora, pero tiene que ser una hora porque si todos los medicamentos y alimentos eh, impiden la absorción. Entonces tiene que ser una hora antes del desayuno con pura agua. La dosis de levotiroxina es 1.6 microgramos por kilo. Y en adultos mayores es muy importante saber que no podemos empezar con dosis plena, sino... No vamos a empezar con dosis plenas, sino tenemos que empezar con 12.5 a 25 y irlo subiendo poco a poco, porque podemos ir creando delirium, podemos crear arritmias, podemos crear insuficiencia cardíaca. Y Vale, entonces se pues, va subiendo poco a poco, ¿ok? ¿Alguna otra sí, duda? no, Ok. Es muy importante, es poco a poco, de 12.5 a 25 y se va subiendo poco a poco. Gracias, doctor. ¿Cómo Entonces, no? vamos a continuar ahora ya con infecciones en el adulto mayor. Bueno, el primer tema de infecciones que vamos a ver es el tema de infecciones de vías urinarias y estas pueden ser definidas como la colonización y el desarrollo bacteriano a cualquier nivel del epitelio de las vías urinarias. Casi siempre va a ser bacteriano y excepcionalmente podemos encontrar otro tipo de microorganismos. Y la importancia de este tipo de infecciones no solamente se va a deber a su alta incidencia, también a algunas características especiales que van a ser propias de este grupo etario,
como el aumento de la morbilidad y la mortalidad, así como la posibilidad de presentaciones atípicas y el riesgo de interacciones farmacológicas por la polifarmacia que muchas veces presentan los pacientes geriátricos. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre la epidemiología. Se reporta que la prevalencia de las infecciones de vías urinarias en adultos mayores corresponden al 30% en mujeres mayores de 65 años y 10% en hombres. Esto se refiere específicamente a la presentación de bacteriuria sintomática, que es la presentación más común, y más adelante vamos a hablar sobre ello. Y en otra literatura se mencionaba que la prevalencia puede ascender hasta un 50% en las mujeres y hasta el 40% en los hombres cuando estos se encuentran institucionalizados. Este tipo de infecciones es la principal causa de bacteriemia secundaria y es mucho más común en las mujeres con respecto a los hombres, con una relación de 2:1. Igualmente es la infección nosocomial más adquirida a menudo en la comunidad y bueno, como ya se pueden dar cuenta, pues es una infección bacteriana muy frecuente en este tipo de poblaciones. La siguiente, por favor. Existen diferentes tipos de factores predisponentes o de riesgo para su desarrollo. Algunos son propios del huésped y otros son propios de las bacterias que se aíslan con más frecuencia. Vamos a comenzar recordando cuáles son los cambios que se producen con el envejecimiento en el aparato genitourinario para poder comprender de mejor manera estos factores predisponentes. Em, Como lo mencionábamos en la clase de los cambios pues, con el envejecimiento, hay un aumento en el residuo postmiccional, también hay una disminución en el flujo de orina, hay un adelgazamiento del epitelio de la vejiga y un aumento en el pH vaginal de las mujeres. Los factores los podemos dividir en 3 tipos, los que son propios de las mujeres, los de los hombres y los que pueden ser atribuibles a ambos sexos. Vamos a comenzar explicando los de las mujeres. En ellas se puede encontrar defectos en la mucosa genitourinaria por pérdida de los estrógenos. También puede haber cambios en la población bacteriana normal, un incremento en el volumen residual de la vejiga, evacuación incompleta por prolapso vesical y contaminación perineal por incontinencia fecal, que también es un problema muy común. En el caso de los hombres, podemos encontrar uropatía obstructiva. Esta va a ser principalmente debido a una hipertrofia prostática. También puede haber pérdida de la actividad bactericida de la secreción prostática. Se puede presentar prostatitis bacteriana, cálculos prostáticos, estenosis uretral y dispositivos externos de recolección de orina que nos pueden predisponer a las infecciones. Y ambos sexos tienen en común las anomalías anatómicas, divertículos de vejiga, el uso de sondas y enfermedades asociadas, principalmente las enfermedades neurológicas y la diabetes mellitus, pero también se menciona que la diabetes mellitus pues, es más importante para el caso de las mujeres. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora hablando sobre los factores predisponentes bacterianos, pues hay que recordar, y como vamos a ver en la siguiente diapositiva, el microorganismo aislado con mayor frecuencia es E. coli, y los factores que le predisponen son los serotipos 01, 02, 04, 06 y 075. También que existe una mayor adherencia al uroepitelio, el sideroporoaerobactina, los mecanismos de resistencia a la actividad bactericida, las hemolicinas y el antígeno KIO. La siguiente, por favor. Y bueno, como les mencionaba, E. coli es el microorganismo que se aísla con mayor frecuencia, pero encontramos otros microorganismos de importancia. En segundo lugar, se reporta Proteus, que esta es mucho más común en los hombres, y también algunos microorganismos gram negativos como Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Pseudomonas y gram positivos como Staphylococcus coagulosus negativos y Streptococo del grupo B. Algo que también vale la pena mencionar es que en los pacientes que son portadores de sonda vesical, las infecciones usualmente son polimicrobianas. Siguiente, por favor. Y bueno, el cuadro clínico lo podemos encontrar de 4 maneras distintas. Estas son la infección urinaria sintomática, el segundo es la bacteriuria sintomática, también puede haber infecciones urinarias recurrentes, y por último, asociadas a catéteres. Siguiente. Vamos a empezar hablando sobre la infección urinaria sintomática. Esta se puede definir como la presencia de más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro de una sola especie en pacientes que pues claramente presentan síntomas urinarios. Y también hay que decir que los síntomas urinarios o las manifestaciones pueden ser referidas en este grupo de pacientes no solamente por ellos, también por los cuidadores, y pues es algo que tenemos que tener pues muy en cuenta. La siguiente, por favor.
Bueno, ¿cuáles van a ser estos síntomas que nos pueden referir los pacientes o los cuidadores? Se pueden dividir en los síntomas que son pues como propios de las infecciones urinarias bajas y un poco más adelante vamos a ver los síntomas que se agregan cuando estamos frente a una pielonefritis aguda. Los síntomas más comunes son polaquiuria, disuria y urgencia urinaria. Estos tres, que como pueden ver los puse en verde, son los síntomas que tienen mayor sensibilidad. Cuando se presentan solamente la disuria, podemos tener una probabilidad de hasta el 25% de infección urinaria. Y si existen dos o más de estos síntomas, la probabilidad aumenta hasta el 90% y ya es una indicación para el tratamiento antibiótico empírico. Además de estos síntomas, también podemos encontrar tenesmo vesical, hematuria y delirium. El delirium tiene una gran importancia en este grupo etario, ya que se presenta pues, en cualquier tipo de infección aguda. Y bueno, como ya habíamos visto en la clase de delirium, algunas de sus manifestaciones son un estado de confusión, desorientación, cambios repentinos en el comportamiento, hiporexia, fatiga, disminución de la capacidad para desarrollar las actividades básicas e instrumentadas y pues es algo que tenemos que tener pues muy presente. Siguiente, por favor. Ahora, cuando estamos frente a una pielonefritis aguda, aparte de los síntomas irritativos que también los podemos encontrar, se une la fiebre, dolor en flancos, el signo de Giordano positivo, náuseas y vómitos y algunas manifestaciones sistémicas como hipotensión, taquicardia y hematuria. Con estas últimas hay que tener mucho cuidado porque pueden ser sugerentes de una respuesta inflamatoria sistémica o sepsis. Y bueno, cuando el paciente presenta hematuria, no debemos como irnos pues solamente con esta sospecha diagnóstica, siempre tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades y medicamentos que nos podrían dar esta presentación. Siguiente, por favor. Y en este cuadro podemos ver cuáles son algunos de los diagnósticos diferenciales de la hematuria. Dentro de las enfermedades encontramos los cálculos renales, la hipertensión descontrolada, procesos inflamatorios, cáncer, cálculos vesicales, traumatismos, el uso de sondas vesicales y bueno, aquí también les dejo una lista de los medicamentos que nos pueden producir hematuria. Siguiente, por favor. La siguiente manifestación o cuadro clínico que podemos encontrar es la bacteriuria sintomática, que como ya les mencioné es la presentación más común. Esta se puede definir como más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro en dos muestras para mujeres, una sola muestra para hombres o una muestra de más de 100 unidades formadoras de colonia en portadores de sonda vesical. Aquí hay un poco de controversia porque incluso la guía de práctica clínica menciona que el rango para poder definir la bacteriuria va desde los 10.000 hasta las 100.000 unidades formadoras de colonia. En cuanto a los Es 10 a la 5. Eso es 10 a la 5. Y bacterias sintomáticas solamente se tratan en adultos mayores. Si lo vamos a instrumentar. Si no vamos a instrumentar, no se toca. Paciente que llega con delirium y bacteriuria sintomática, no llega con bacteriuria sintomática, llega con infecciones urinarias. Es muy importante saber eso. Ok, doctor. Como usted menciona, bueno, la bibliografía refiere que no se trata solo cuando se va a realizar una cirugía urológica o cuando hay bacteriemia o sepsis. Y en estos casos la indicación pues, sería tomar cultivo para poder tratarla de forma adecuada. Los factores de riesgo que hay para la bacteriuria sintomática son la inmovilidad, la incontinencia, demencia, diabetes, enfermedad cerebrovascular, Parkinson y el uso de fármacos. Y bueno, la razón por la que no se trata es porque su tratamiento no disminuye el riesgo de la infección sintomática ni mejora la supervivencia, pero lo que sí ocurre es que va a llevarnos a efectos secundarios de los antibióticos y a una mayor producción de la resistencia bacteriana. A su vez, aunque es una presentación muy común, no se recomienda realizar un tamizaje de infección de vías urinarias en la población anciana cuando ésta se mantiene asintomática. La siguiente, por favor. Y bueno, el siguiente tipo de cuadro clínico que podemos encontrar es la infección de vías urinarias recurrente. Este también es conocido como infección por repetición y se puede definir como pacientes que han presentado 3 o más cuadros de infección en un año o 2 o más en los últimos 6 meses cuando son causados por el mismo microorganismo. Hay diferentes clasificaciones o conceptos que tenemos que tener claros. El primero es el de recaída, que se refiere a cuando se aísla el mismo serotipo después de un urocultivo negativo.
El de reinfección nos habla de un serotipo distinto y el de infección persistente se refiere a cuando el cultivo nunca fue negativo. Y bueno, en esta presentación, al igual que en las anteriores, el 80% de las infecciones van a ser producidas por E. coli. Y puede haber procesos que son monobacterianos y polimicrobianos, predominando los monobacterianos. Las infecciones deben ser corroboradas por medio de cultivo y en esta presentación en específico es en la que se involucran los factores bacterianos que ya les mencioné para producir la infección. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar del siguiente cuadro clínico y último, que es el relacionado a sondas o catéteres. Este se refiere a un paciente previamente sano al que se le coloca una sonda o catéter vesical y desarrolla un proceso infeccioso. En cuanto a su etiología, igual ya les había comentado que principalmente va a ser polimicrobiano, pero podemos encontrar otro tipo de microorganismos como las enterobacterias, pseudomonas y cándida. Y la presentación clínica usualmente va a ser asintomática, pero podríamos encontrarnos con una obstrucción de sonda o bacteriuria sintomática con síntomas irritativos. Usualmente va a ocurrir por una mala técnica de higiene en el momento que se instalan las sondas o por cuidados deficientes en los catéteres cuando estos son colocados en pacientes que los usan de forma crónica. Algo que es importante también aquí es mencionar que las condiciones neurológicas que se presentan en algunos pacientes van a imposibilitar que estos refieran a algún tipo de sintomatología urinaria. Entre ellos, pues podríamos encontrar, por ejemplo, la demencia en etapas avanzadas o secuelas de enfermedad cerebrovascular. Y por esto hay que ser muy cuidadosos al valorar los factores de riesgo que nos puedan orientar a que el paciente presente un tipo de infección relacionada a sondas o catéteres. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué podemos hacer para prevenirlo? Existen diferentes medidas que puede tomar el personal médico y otras que también deben ser pues, compartidas con el paciente y sus cuidadores para que se puedan llevar de manera adecuada. Dentro de estas encontramos que siempre debemos valorar y verificar las indicaciones de uso de sonda vesical, colocándola así en los pacientes que realmente la necesitan. El tiempo de uso también es muy importante, siempre se debe colocar por el menor tiempo posible. Cuando se coloca de forma crónica, su cambio debe ser cada 2 a 3 semanas y también se indica el cambio después de un tratamiento antibacteriano. A su vez, se debe de evitar elevar la bolsa colectora por arriba del meto urinario para impedir que haya un reflujo desde la bolsa hacia la uretra y pues así pues propiciar las infecciones. También alguna literatura menciona que se recomienda el uso de un bactericida tópico en el meto urinario después del aseo diario y existe incluso la recomendación de jugo de arándano como profilaxis para este tipo de infecciones. Algo aquí que les quiero comentar es que contrario a lo que muchas veces escuchamos o se piensa, la utilidad del jugo de arándano como profilaxis en este tipo en especial no está relacionado con la acidificación de la orina, es más bien porque sus componentes van a inhibir la adhesina bacteriana de E. coli y de esta manera van a evitar que se colonice el uropitelio. Sí hay un beneficio de la acidificación de la orina con jugo de arándano, pero eso se los voy a mencionar más adelante y es pues en otro aspecto. Siguiente, por favor. Bueno, ya que tenemos la sospecha diagnóstica, vamos a realizar el diagnóstico. Como les mencioné, no es como muy común que necesitemos algún estudio para poder iniciar el tratamiento de la infección de vías urinarias, excepto en el caso de la pielonefritis, que en este sí se recomienda realizar un cultivo para poder instaurar el tratamiento. En los otros casos, lo que se recomienda es iniciar con un tratamiento empírico, pero podemos realizar el diagnóstico cuando está la presencia de piuria, que se refiere a más de leucocitos por milímetro cúbico, cuando hay una adición de Gram con más de 2 bacterias Gram negativas, la presencia de nitritos positivos, un urocultivo con más de 100.000 unidades formadoras de colonias o un urocultivo con entre 80.000 y 100.000, pero con síntomas urinarios. Para podernos orientar hacia el diagnóstico debe estar presente por al menos una de estas. Y las dificultades en los adultos mayores se presentan incluso para poder determinar el diagnóstico, ya que puede haber en muchas ocasiones dificultad para la obtención de la muestra, porque pues los pacientes, como hemos estado revisando, pueden ser incontinentes o pueden tener como pérdidas funcionales
que no permitan que ellos la tomen por sí sola e incluso los cuidadores van a tener ese tipo de limitaciones. Aún así, cuando se logra recolectar la muestra, es muy usual que estén contaminadas. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con eso. La siguiente, por favor. También las infecciones del tracto urinario complicadas van a afectar a sujetos con alteraciones funcionales o estructurales del sistema urinario. Esto puede ser, por ejemplo, una litiasis, sondajes, hipertrofia prostática, obstrucción, cáncer, entre otros. Y dentro de las infecciones complicadas hay dos que destacan. Estos son el absceso perirrenal y la pielonefritis enfisematosa. El absceso perirrenal se refiere a cuando se produce una extensión directa del riñón infectado por diseminación hematógena de la infección que está localizada en la piel. Y el agente que se aísla con más frecuencia, es Staphylococcus aureus. En el otro caso tenemos a la pielonefritis enfisematosa, que esta se refiere a cuando la pielonefritis aguda está relacionada con la presencia de gas dentro del sistema colector y a menudo alrededor del riñón. Entonces, pues siempre hay que tener un cuidado especial debido a la posibilidad de una rápida progresión a bacteriemia o sepsis o el desarrollo de este tipo de complicaciones en los pacientes geriátricos. Siguiente, por favor. Y bueno, ya tenemos toda esta información, ahora hay que saber cómo es que vamos a instaurar el tratamiento. Las guías refieren que trimmetoprim con sulfamethoxazol sigue siendo la indicación de primera elección, aunque se ha reportado muchísima resistencia bacteriana. Este está indicado en cistitis y pielonefritis no complicada, pero justo como hay como mucha resistencia en México, se puede recomendar la fosfomicina 3 gramos dosis única para su tratamiento. Otros fármacos de elección podrían ser cefalosporinas de segunda generación, que es pues el fármaco de segunda elección, las quinolonas, específicamente ciprofloxacino, que se puede indicar cuando el paciente es alérgico a sulfas o también cuando hay resistencia. Eh, también las quinolonas son de gran utilidad en el tratamiento de la pielonefritis, pero también, como ya les mencioné, o sea, lo que se recomienda aquí es tomar el cultivo. Se debe tomar el cultivo, después iniciar con quinolonas y una vez teniendo el resultado del cultivo, poder adaptar el tratamiento a la gente que se aísle. Y por último, también tenemos a la nitrofurantoína, que también es de utilidad en los casos de cistitis aguda no complicada. Este medicamento se beneficia por un pH ácido. Cuando se indica nitrofurantoína, se debe recomendar al paciente tomar pues algunos alimentos como el jugo de arándano que puedan acidificar la orina y así favorecer pues la acción del antibiótico. Bueno, antes de iniciar el tratamiento farmacológico, se tienen que reunir varias condiciones. La primera que les mencionaba es la de obtener el cultivo cuando este esté necesario. También se debe documentar pues el agente causal para poder tener así como una mejor estrategia terapéutica y se debe de evaluar la existencia de alteraciones anatómicas que se puedan corregir, como puede ser la hipertrofia prostática, cistocele, litiasis, entre otros, para poder así evitar también las recurrencias. También debemos recolectar la información de otros fármacos que utilice el paciente para tratar diferentes comorbilidades que puede tener o de antibióticos que ya haya utilizado en el pasado y pues de esta manera vamos a incrementar el índice de éxito del tratamiento. Ahora, otra pregunta importante es, ¿por cuánto tiempo vamos a dejar el tratamiento? Bueno, se recomienda que en las mujeres una pauta corta es adecuada. Esta puede ir de 3 a 6 días y en los hombres se requiere un tratamiento más largo que puede ser de 7 a 10 días. Pero más que el tiempo que vamos a dejar el tratamiento, lo que tenemos que tener en cuenta es la función renal del paciente y la vigilancia de los efectos secundarios. Siguiente, por favor. Bueno, como pueden ver en esta tabla, encontramos diferentes agentes causales con el antibiótico que estaría como indicado para cada uno de ellos, así como la dosis y la duración. Se las dejo para que la puedan ver más a detalle. La siguiente, por favor. En esta otra tabla vamos a encontrar las reacciones adversas e interacciones farmacológicas de los antibióticos frecuentes. De los que les mencioné, encontramos el trimmetoprim, que bueno, ya les recuerdo que era como la primera elección. Es muy importante saber que este tiene como reacciones adversas la hipercalemia, hiponatremia y supresión de médula ósea, así como que va a interaccionar con la digoxina y los diuréticos ahorradores de potasio. Y en el caso de las quinolonas, estas nos pueden producir crisis comiciales, mareos e insomnio,
sanguíneo y van a interaccionar con las tofilinas y la fenitoína. Siguiente, por favor. Ahora, esta última tabla nos habla acerca de los ajustes que tenemos que realizar a los pacientes según la función renal. Vamos a hacer este ajuste cuando utilizamos amoxicilina con ácido clavulánico para infección de vías urinarias altas. Y también vamos a hacer ajuste con el levofloxacino y el ciprofloxacino. Ahí podemos ver en la tabla que se realiza de acuerdo a la depuración de creatinina. En el caso del levofloxacino, cuando este es menor a 20 mililitros por minuto, se debe dar una dosis de 250 miligramos cada 48 horas. Y en el caso del cipro, cuando igual este es menor a 30 mililitros por minuto, se debe dar una dosis de 250 a 500 miligramos cada 24 horas. Siguiente, por favor. Y bueno, por todas las situaciones que les he venido comentando, en algunos casos se complica realizar un manejo ambulatorio y está indicada la hospitalización del paciente. Algunas de estas situaciones sería, en primer lugar, la incapacidad para mantener la hidratación oral o la toma de medicamentos. En segundo lugar, la imposibilidad de llevar a cabo el seguimiento del paciente. En tercer lugar, que el diagnóstico sea incierto. También otra causa es que haya una enfermedad grave con fiebre, dolor intenso y debilidad marcada. Las enfermedades comórbidas como una diabetes descompensada o la insuficiencia renal avanzada también serían una indicación de hospitalización. Y por último, la falla del tratamiento ambulatorio en la enfermedad sintomática. Siguiente, por favor. Para terminar, les quiero hablar de otras dos presentaciones que, aunque son menos raras, no debemos pues dejarlas a un lado y siempre tiene que estar como dentro de nuestros diagnósticos diferenciales. La primera de estas es la tuberculosis renal, que sí es rara, pero debemos pues tenerla en cuenta específicamente en zonas endémicas. El agente causal más común es Mycobacterium tuberculosis, pero también puede estar causado por otros tipos de micobacterias. El factor de riesgo más importante va a ser la inmunosupresión y la etiología va a ser pues por una infección pulmonar que se disemina por vía hematógena. Se va a presentar como cualquier otro proceso bacteriano con síntomas de cistitis, pero con la característica de que los cultivos van a ser negativos. Y en caso de sospecha, lo que tenemos que realizar es pedir una tinción de Sil-Nielsen o un cultivo de Lowenstein-Jensen o una PCR en orina. Una vez confirmado el diagnóstico, el tratamiento es la triple terapia con isoniazida, rifampicina y etambutol por un periodo de 1 año. Y la otra entidad que les menciono es la candidiasis renal. Esta va a ser causada principalmente por Candida albicans, pero igualmente podemos encontrar otros tipos de Cándida. Al igual que la tuberculosis, los pacientes que se van a ver mayormente afectados son los pacientes inmunosuprimidos, pero aquí también juega un papel importante aquellos pacientes que estuvieron bajo un régimen antibiótico por un periodo de tiempo prolongado. La etiología también es por diseminación hematógena y la presentación clínica es pues una colonización de cualquier sitio de la vía urinaria que se puede presentar como pilonefritis con múltiples abscesos corticales. El diagnóstico en este caso es por un urocultivo, pero el examen general de orina ya nos puede orientar cuando hay presencia de hifas en el sedimento urinario y el tratamiento en este caso es con fluconazol. Y bueno, eso sería todo del tema de infección de vías urinarias. No sé si alguien tiene alguna duda. No, Andy, gracias. Bueno, entonces para continuar con la segunda infección que vamos a ver es la neumonía, que esta va a estar definida como un proceso inflamatorio agudo del parénquima pulmonar de origen infeccioso o aquella inflamación del parénquima pulmonar que ocasiona la consolidación del mismo, es decir, que haya exudado a nivel alveolar. Y es importante saber que esta no es una enfermedad aislada y que puede ser generada por distintos microorganismos, que vamos a ver más adelante, y también pues que va a afectar a distintos grupos poblacionales y la etiología va a ir variando. La siguiente, por favor. Y bueno, es importante que establezcamos que hay diferentes tipos de neumonía. Se puede dividir en neumonía adquirida en la comunidad, que esta, de acuerdo a su etiología y a su presentación, se va a dividir igualmente en típica y atípica, y la neumonía nosocomial, que esta va a estar conformada por dos tipos de neumonía, que es la asociada a los cuidados de la salud, que también vamos a ver más adelante, y la asociada a uso de ventilación mecánica después de 28 horas. La siguiente, por favor. Y bueno, la epidemiología de la neumonía en el adulto mayor es importante
debido a que pues la neumonía es la quinta causa principal de muerte entre los adultos mayores. Esto también va a variar de acuerdo a la bibliografía, pero en la que yo encontré fue esto. La incidencia de la neumonía va a depender también del lugar en el que se esté estudiando, pero va a ir desde el 1.6 hasta 19 de cada 1000 habitantes al año. También es importante porque los adultos que ingresan a hospitalización, del 70% van a ser pues adultos mayores por neumonía. Tiene una mortalidad que va a depender del tipo de neumonía y de las características del paciente, pero en el caso de una neumonía adquirida en la comunidad leve, la mortalidad es menor del 1% y en pacientes que requieren hospitalización va a ir del 5 al 10%. También pues es importante que el neumococo va a ser el principal agente causal en el adulto mayor en alrededor del 50 al 65% de los casos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se presente la neumonía? Bueno, pues estos van a ser la edad avanzada, si el paciente tiene el antecedente de tabaquismo o alcoholismo o inclusive lo sigue practicando, también si el paciente presenta ya sea obesidad o malnutrición, que haya alguna otra infección reciente y con esto también el uso de antibióticos en los últimos 3 meses. Y también es importante considerar las comorbilidades del paciente, principalmente pues podría ser el EPOC, diabetes mellitus tipo 2, también la presencia de disfagia que va a condicionar que haya la neumonía por aspiración, que vamos a hablar un poquito más adelante, y también puede ser insuficiencia renal o alguna patología a nivel cardiovascular. ¿Cuáles van a ser los agentes causales de estas neumonías? Bueno, pues como les comentaba, el más común o el que se va a presentar principalmente es el Streptococcus pneumoniae, que va a estar seguido de Haemophilus influenzae y también se va a acompañar en tercer lugar de Staphylococcus aureus. Hay otros agentes causales que se presentan en menor grado, como por ejemplo los bacilos gram negativos o bacterias atípicas como la Legionella, que también es importante considerarla. Y también puede estar causada por virus respiratorios, como el virus de la influenza A y B, virus de la parainfluenza o el virus respiratorio sincitial adenovirus, que estos se van a presentar principalmente en invierno o pues también actualmente que está el coronavirus. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuál es el cuadro clínico? Hay una triada clásica que se presenta en los pacientes con neumonía, que va a ser la presencia de tos, fiebre o disnea, que esta puede presentarse en hasta el 56% de los pacientes. También pueden acompañarse de síntomas como escalofríos, expectoración, anorexia, dolor torácico o pleurítico, pero es importante que nosotros debemos saber que en los adultos mayores, del 30 al 50% de los adultos mayores no van a presentar esta sintomatología típica. Y también se ha visto que a mayor edad va a cambiar el cuadro. La siguiente, por favor. Y bueno, en los adultos que tienen que se identifican con fragilidad o que son mayores de 85 años, se ha visto que este cuadro clínico va a variar mucho y van a presentarse síntomas como caídas inexplicables, que haya incontinencia urinaria, trastornos del apetito, letargia y debilidad. Puede haber un deterioro funcional importante, también la presencia de síndrome confusional agudo, como veíamos que ya nos comentaba Andy, que también se puede presentar en IBU, o también puede haber un agravamiento súbito de alguna comorbilidad que ya el paciente tuviera como antecedente. La siguiente, por favor. En la exploración física lo que vamos a encontrar va a ser a la inspección el paciente puede presentar taquipnea, que en la bibliografía que consulté mencionaba que hasta el 75% de los pacientes la puede presentar y se puede presentar inclusive de 24 a 48 horas antes de que el paciente sea diagnosticado o ingresado a la hospitalización. También puede haber presencia de uso de músculos accesorios de la respiración. A la palpación pues va a haber una disminución en la ampliación y la amplexación del lado afectado y también puede presentarse premito táctil, que es el aumento de la vibración con la vocalización. También en la percusión pues va a haber zonas de matidez o submatidez en el área afectada o el lado afectado. Y pues a la auscultación podemos encontrar la presencia de estertores y disminución del murmullo vesicular, o también en algunos casos puede haber brote pleural, que esto también va a depender mucho de las características del paciente, si es que tiene alguna complicación como derrame. Y bueno, después de que tenemos esta sospecha clínica, es importante que nosotros debemos manejar escalas de evaluación para saber
cómo vamos a abordar al paciente y qué tratamiento se le tiene que dar. Estas escalas nos sirven como una valoración pronóstica y de gravedad. Vamos a ver que hay dos más utilizadas o las más conocidas, que es el PCI y el CURB 65 o CRB 65, que estos vamos a hablar un poquito adelante y vamos a verlos, pero pues es importante saber que ninguno de los dos considera síndromes geriátricos o ancianos con fragilidad y se aplicaron o diseñaron para pacientes más jóvenes, pero igualmente pues son de utilidad en los pacientes mayores. Sin embargo, se ha visto que uno de los factores pronóstico y de mortalidad más importante en los pacientes pues adultos mayores es la situación o la funcionalidad de estos al ingreso y durante pues, el proceso de la infección, que es algo que ya nos comentaba el doctor en clases pasadas. Vamos a ver primero el CRB 65, que es una variación del CURB 65, que en este caso va a valorar 4 parámetros que, como son las siglas, es un acrónimo que va a hacer confusión: la presencia de taquipnea o respiraciones mayor a 30 respiraciones por minuto, también la disminución de la presión arterial, que sea sistólica menor a 90 o la diastólica menor o igual a 60, y también otro factor importante va a ser la edad, que sea igual o mayor a 65 años. De acuerdo a las características de nuestro paciente, vamos a obtener un puntaje si presenta estos factores y vamos a ver que nos va a clasificar a la neumonía como leve, moderada o severa. De acuerdo a esto, pues, como viene aquí del lado derecho, nos dice que si debemos darle un tratamiento ambulatorio, una hospitalización al paciente, y nos habla de la gravedad y la mortalidad que tiene. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí está la tabla del CURB 65, que esta lo único que va a cambiar con la anterior, pues va a ser que esta también va a considerar a la urea en la evaluación clínica, pero pues el otro es como una forma de clasificar al paciente en el primer nivel de atención o en el primer momento de contacto, en dado caso que no tengamos estos valores. Y también pues podemos ver que de acuerdo a la puntuación nos va a dar una mortalidad o un porcentaje de mortalidad. La siguiente, por favor. Y bueno, el otro índice o valoración es los criterios FINE, que estos también van a basarse, pues más que nada, son en distintos parámetros relacionados con la edad, el sexo, los antecedentes, comorbilidades del paciente, y como vemos, pues son más factores los que se evalúan y va a dar más peso y más valor a distintas enfermedades o datos analíticos, como podemos ver. Pide la presencia del pH, la urea, sodio, glucosa, hematocrito, que esto ya es más como para un nivel hospitalario, y de acuerdo a igual a la puntuación que vaya a obtener el paciente, pues va a tener un cierto nivel o grupo de riesgo, que van a ser, pues se puede clasificar en 5. Y también nos va a decir qué tratamiento vamos a aplicar, si un manejo ambulatorio o una hospitalización. El diagnóstico, pues, es más que nada clínico, pero es importante que de acuerdo a las características del paciente son los estudios y como complementarios que se les pueden realizar. Algo que es básico, que se tiene que pedir inclusive a los pacientes que se van a manejar de forma ambulatoria, es la radiografía de tórax, que se recomienda que sea 2 proyecciones, la posterior anterior y la lateral. Y esta nos va a servir más que nada para confirmar el diagnóstico, localizar si hay alguna, pues dónde se encuentra el infiltrado, y también si hay alguna complicación a esta neumonía, como por ejemplo una cavitación o que haya derrame. En los estudios de laboratorio, leí que se podían pedir en pacientes más que nada que estuvieran en hospitalización, y los básicos es el hemograma, una gasometría, la función renal y hepática, y también se pueden pedir proteína C reactiva y procalcitonina, que estas dos se utilizan más que nada como factores pronósticos y que nos sirven también para ver la respuesta a la terapia que se le está dando al paciente. Y en pacientes que se encuentran ya con una neumonía pues grave o que tienen comorbilidades importantes que no responden al tratamiento antibiótico, se pueden pedir los estudios microbiológicos. Entre ellos pues vamos a encontrar que se encuentra la tinción de Gram, el cultivo de esputo, antígeno de Legionella y neumococo en orina, hemocultivos, y también se pueden realizar pruebas invasivas como fibrobroncoscopía o toracocentesis en los pacientes que estén como con un buen estado basal y que igualmente no respondan al tratamiento o que se sospeche de una neumonía fulminante.
Y bueno, el tratamiento se va a enfocar en distintos puntos. Vamos a ver que hay un tratamiento antibiótico para la infección. También es importante que haya un reposo y reposición de fluidos de ser necesario. Y pues el manejo de las complicaciones que pueda presentar el paciente. Todo esto se tiene que acompañar de oxígeno suplementario si es que el paciente llega a presentar una disminución en la saturación. Y también es importante considerar los pacientes que tienen EPOC en esta parte del oxígeno suplementario. Y bueno, otra de las como terapias adyuvantes es también la prevención de aspiraciones. Es importante que en esta parte que se debe iniciar o aplicar medidas posturales como la elevación de la cabecera, cambiar la consistencia en la dieta y dar un tratamiento si es que el paciente podría llegar a tener riesgo de reflujo gastroesofágico. Esto va también a depender de las características de cada paciente. Y otro punto importante es que en algunos de los artículos mencionaban que se pueden o se recomendaban corticoides para que se ha visto que aceleran la resolución de los síntomas, pero que es un punto muy controvertido actualmente y que pues solo se reserva en neumonías que son muy graves o que ya presentan los pacientes datos de insuficiencia respiratoria. Y las que más se utilizaban o recomendaban era la dexametasona o la prednisolona. Y bueno, ya en la parte de antibiótico-terapia vamos a ver que esta se va a dividir en si es una, más que nada las características de la neumonía, si es una neumonía que se va a dar tratamiento ambulatorio o tratamiento hospitalario. En los cuadros que encontré de tratamiento pues antibiótico, vamos a ver que en el tratamiento ambulatorio en una neumonía leve, la primera opción es la amoxicilina, ya sea sola o con ácido clavulánico, y en dado caso de que no la tengamos o que el paciente sea alérgico, se puede dar como alternativa a un macrólido, que en primera elección sería la eritromicina o la acitromicina. Y en el caso de un tratamiento o manejo hospitalario, se va a dar como primera o de primera línea una cloroquina como levofloxacino o moxifloxacino, y también se tienen alternativas como la combinación de cefalosporina de tercera generación, que se recomienda que sea la ceftriaxona, más un macrólido como la claritromicina, o también está la alternativa de dar una fluoroquinolona como levofloxacino o moxifloxacino, igualmente con una cefalosporina. En todas las etiologías atípicas, ¿le puedes regresar tantito? Pues es importante que si nosotros estamos sospechando de una etiología típica, se pueden dar manejo con macrólidos o con fluoroquinolonas. Y bueno, la otra neumonía que les comentaba igual en la parte de clasificación es la neumonía asociada a los cuidados de la salud, que esta va a incluir a los pacientes que estén en una residencia o que estén institucionalizados, que esta también se va a definir como aquella neumonía que se presenta en pacientes hospitalizados durante 2 o más días en los 90 días previos a que se presente la neumonía, que sean residentes en centros asistidos como residencias sociosanitarios o centros de hemodiálisis y que hayan recibido tratamiento antibiótico o quimioterapia en los 30 días previos al inicio de la neumonía. Es importante considerar tipo de neumonía en los adultos mayores porque es la segunda infección más frecuente en pacientes institucionalizados. Va a representar el 17 a 22% de los tipos de neumonía. Y pues en estos pacientes se ha visto que los pacientes que presentan este tipo tienen una mayor mortalidad, hay mayor tiempo o se va a prolongar el tiempo de estancia hospitalaria y también pueden tener pues un mayor riesgo de tener una infección por organismos multiresistentes que vayan a complicar el abordaje o el terapéutico. Vamos a ver que esta también se va a dividir en dos, que va a ser la temprana o la tardía, y esto va a ser de acuerdo a partir de cuántos días se presente la neumonía a partir del ingreso, que va a ser el parámetro como para dividirlo en temprana o tardía, van a ser 5 días. Y es importante que la temprana es común que el tratamiento, bueno, que el paciente no haya tenido un tratamiento antibiótico previo y se presenten más infecciones o más bacterias que se van a presentar o similares a las de la neumonía adquirida en la comunidad, mientras que en la tardía es más común que estos pacientes que llevan más tiempo internados o en este caso en una institución van a tener antecedentes de tratamiento antibiótico previo y la etiología va a ser pues bacterias multiresistentes como la Pseudomonas, el Acinetobacter, enterobacterias y también esta Staphylococcus aureus meticilin resistente.
Igual, de acuerdo a la etiología que nosotros creamos que está causando esta neumonía y también al tipo de neumonía que sea, si es temprana o, bueno, precoz, en algunos casos la consideran precoz o tardía, se va a dar un tratamiento empírico. En estas tablas vienen las etiologías más frecuentes que van a generar cada una y también el tratamiento empírico que se debe de dar en los pacientes. La primera línea va a ser en caso de que nosotros sospechemos de algún microorganismo multiresistente, se debe empezar con cefepime o ceftazidima, y en caso de que nosotros sospechemos de una infección por Staphylococcus aureus meticilino resistente, se debe de agregar a esta línea de tratamiento vancomicina o linezolid. Y también, si vemos que no hay una respuesta, se puede ir cambiando por los carbapenémicos, o por ejemplo, por el tratamiento con macrólidos, o también con piperacilina y tazobactam. La siguiente, por favor. Y bueno, ahí es, ¿le puedes regresar tantito? En el tratamiento es importante que debemos empezar un tratamiento empírico y también en este caso que los pacientes suelen tener una mayor gravedad, se pueden empezar antes del tratamiento antibiótico con las pruebas o el estudio microbiológico, y pues se debe empezar este tratamiento y evaluar la respuesta a este en 48 a 72 horas para ver si nosotros vamos a modificar la terapia que se le vaya dado. Ahora sí le puedes, la que sigue. Y bueno, ya para terminar, algo importante o un tipo de neumonía importante que hay que considerar en este grupo es la neumonía por aspiración, que esta va a estar definida como la evidencia radiológica de una condensación pulmonar producida por el paso al árbol traqueobronquial de una cantidad importante de secreciones contaminadas que van a provenir de bacterias orofaringeas o de vías digestivas altas. Esto también puede ser que nosotros tenemos que sospechar principalmente pues en pacientes de esta edad, debido a que pues el principal factor patogénico o causante va a ser la presencia de disfagia, y se ha visto que esta aspiración de forma silente puede estar presente en hasta el 50% de los ancianos que tienen síndrome de fragilidad o que presentan alguna comorbilidad o trastorno neurológico, como puede ser un EBC isquémico, enfermedad de Parkinson, demencias, esclerosis lateral amiotrófica, y también en pacientes que tienen fibrilación auricular. Entonces, debido a diversas características de los pacientes, nos pueden hacer sospechar de ese tipo de neumonía. Le puedes dar la siguiente, y cómo podemos nosotros evaluarla. Pues se ha visto que la prueba más utilizada para diagnosticar la aspiración va a ser el estudio de la deglución por videofluoroscopía, pero también hay distintos test, como el test del agua o el test de siempre de provocación de la deglución, en que nosotros vamos a poder valorar si hay o no esta aspiración. Lo único es que pues los dos test que están ahí en la diapositiva, pues es importante o es necesaria la cooperación del paciente, y muchos de estos pacientes al tener un trastorno neurológico pues no van a poder ayudarnos o aplicarse esta prueba. Y pues esto sería todo de neumonía. No sé si alguien tiene alguna duda. Hablaste de PCI, hablaste de CURB 65. Otra que me gusta es SmartCop, porque SmartCop es la única que utiliza imágenes radiológicas como parte de la gravedad. Ninguna de las escalas le va a interesar como es radiológicamente. SmartCop sí. Y eso pues es importante, ¿no? También en adultos mayores, porque es de las pocas que te habla de la forma de la placa. Ok, doctor, entonces la voy a buscar y la voy a agregar para pasárselas a mis compañeros. Perfecto. Gracias. Y bueno, si no tienen ninguna otra duda, alguien, pues vamos a pasar ya con el último punto, que es cáncer. Muy bien, ahora vamos a pasar con el tema de cáncer, que como comentó el doctor, solo vamos a ver rápidamente algunas estadísticas, factores de riesgos generales y el tamizaje para la detección de los cánceres más frecuentes. Empezando como estadísticas mundiales, la página de la OMS, que es Global Cancer Observatory, que ustedes lo pueden escanear en el QR, pues nos muestra a tiempo actual diferentes aspectos como incidencia, prevalencia, mortalidad, expectativas y panorama futuro, causas, sobrevivientes e historias.
Aquí tenemos el mapa donde nosotros podemos observar el cáncer en cuanto a la incidencia, que si recordamos es la cantidad de casos nuevos de una enfermedad, en este caso cáncer, en un periodo de tiempo específico. Como podemos ver en el color verde, el cáncer más incidente es el cáncer de próstata a nivel mundial, seguido por el cáncer de mama y en tercer lugar el cáncer de pulmón. Sin embargo, en este otro mapa podemos observar nosotros la mortalidad, que es el número de defunciones en cierto grupo de personas. En este caso y en el mapa anterior vemos a pacientes mayores de 55 años de ambos sexos, y en este caso podemos observar que aunque el cáncer de próstata es el más incidente, no es el que causa más muertes. El que causa más muertes es el cáncer de pulmón, seguido del cáncer de próstata y como tercer lugar el cáncer de mama. Por eso es importante nosotros conocer esto a nivel mundial para ahorita, cuando observemos las estadísticas de México, ver pues qué tan variable es esto. En esta gráfica de pastel ya nos enfocamos en los pacientes femeninos mayores de 55 años, que en este caso nosotros vemos que aquí está representando la prevalencia, que es el número total de personas en un grupo específico, que como ya mencioné, es femeninos mayores de 55 años, que tuvieron o tienen una enfermedad durante un periodo determinado, que en este caso se representa en 5 años, y esta información es del 2020. Como podemos observar, el cáncer más prevalente en la población femenina es el cáncer de mama, seguido del cáncer colorectal, y como tercer lugar tenemos el cáncer del cuerpo uterino. En el caso de los masculinos mayores de 55 años, el cáncer más prevalente a nivel mundial es el cáncer de próstata, seguido del cáncer colorectal, y como tercer lugar el cáncer de pulmón. Esto nos va a servir para ahorita que veamos las estadísticas en México, ver la diferencia y ver pues cómo podemos nosotros y qué tanto impacto genera a nivel global. En esta última tabla pues podemos observar, y me gustó mucho porque justamente muestra una comparación de México con Norteamérica, teniendo como color azul la incidencia y la mortalidad, que aquí podemos ver que aunque el cáncer de próstata es el más incidente, pocas personas mueren de cáncer de próstata. A diferencia, como vemos en el cáncer de pulmón, que la mayor población que tiene cáncer de pulmón, su causa de muerte va a ser el mismo cáncer. Y como podemos ver, aunque a la población estudiada en México y Norteamérica, que obviamente Norteamérica es más, pues vemos más o menos la comparación y de acuerdo al tipo de población, pues cuál es el cáncer más incidente y si este mismo cáncer causa su muerte. Bueno, ahora veremos en lo que respecta a los adultos mayores mexicanos. En los hombres, las dos primeras causas de muerte son el tumor maligno de la próstata, alcanzando el 22%, y el tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón. Estos son seguidos por el tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas, y después por el tumor del colon, recto y del ano. Mientras que en las mujeres, la principal causa es el tumor maligno de la mama con el 13%. Y ya a esta se le sigue el tumor maligno del hígado y posteriormente el de colon, recto y del ano. Bueno, pero esto ¿por qué es importante? Pues debemos de conocer estos datos para ver la importancia de realizar el tamizaje. A nivel nacional, la tasa de mortalidad por tumores malignos para el año 2019 fue de 70 defunciones por cada 100,000 habitantes. Las entidades federativas donde se ubican las tasas de defunciones por tumores más altas, pues como podemos ver son la Ciudad de México, Sonora, Chihuahua, Veracruz. En contraste, pues las entidades que registran las tasas más bajas, esto es de 50 a 60 defunciones por cada 100,000 habitantes, son Quintana Roo, Guerrero, Tlaxcala y Guanajuato. Ok, ahora veremos un poquito sobre la etiopatogenia del cáncer. En varios estudios epidemiológicos se ha observado que el principal factor de riesgo para padecer cáncer es la edad. Y para esto se han descrito varias teorías que podrían favorecer el desarrollo de tumores en la vejez. Algunas de las más destacadas son estas. La primera es la carcinogénesis.
Pues durante la vida estamos continuamente en contacto con agentes carcinógenos, tanto endógenos como exógenos, y estos se van acumulando en los años, pues hasta que pueden inducir el desarrollo de cáncer, causando alteraciones del DNA irreparables. Y recordemos que el cáncer, pues, es la transformación de células normales en tumorales, y este cambio se debe a todas estas acumulaciones progresivas de mutaciones. No hay una causa que provoque esta transformación en sí, pero se trata de la interacción de varios factores, entre ellos la predisposición genética y pues 3 categorías de agentes externos que son clasificados por la OMS como los carcinógenos físicos. Dentro de ellos están las radiaciones ionizantes y las ultravioletas, carcinógenos químicos, como son el humo del tabaco, y los carcinógenos biológicos. Dentro de ellos podemos encontrar algunos virus como el del papiloma humano, hepatitis B y C, bacterias y algunos parásitos. Otra de estas es la formación de radicales libres. Si recuerdan, en las primeras clases vimos esta teoría que fue propuesta por Harman y Hirschman, la cual habla de de que las defensas antioxidantes del organismo no contrarrestan el ataque oxidativo y por esto se produce lesión celular, roturas cromosómicas y mutaciones que facilitan el desarrollo del cáncer. También sabemos que pues, la función del sistema inmune disminuye con la edad, siendo menor el número de linfocitos T, con lo que pues, aumenta el riesgo de las infecciones y el desarrollo de neoplasias. Y también podemos encontrar alteraciones del metabolismo. Algunos de los cambios que se producen en la vejez son la disminución de la función renal y hepática. Esto implica una menor metabolización y excreción de productos que son pues carcinógenos, así como pues la vulnerabilidad a ellos. Y bueno, de esta breve descripción podemos deducir que el envejecimiento es una condición compleja y aunque en realidad su resultado final es el mismo, la pérdida de reserva funcional y el proceso que da lugar a este desenlace es diferente en cada individuo, como también lo es el tiempo durante el cual tiene lugar el envejecimiento. Pues debemos recordar que la edad cronológica de pues no refleja la edad fisiológica. Y para esto es necesario pues una evaluación personalizada. Y bueno, antes de entrar como tal al tamizaje de cada tipo de cáncer, debemos definirlo. Y se entiende por tamizaje a la evaluación masiva de personas asintomáticas respecto de una patología específica y antes de ellos, pues que ellos consulten espontáneamente. Muy bien, ahora iniciaremos con el cáncer de mama. Recordando las estadísticas, pues el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres de todo el mundo y la principal causa de muerte por cáncer en mujeres. El tamizaje de cáncer de mama en las instituciones del Sistema Nacional de Salud tiene como propósito final impactar en el indicador nacional de mortalidad por cáncer de mama. Entonces, las principales herramientas de tamizaje son la autoexploración, el examen clínico elaborado por un personal de salud, la mastografía y el ultrasonido. Antes que entrar de lleno en estas, vamos a ver en qué momento se tiene que realizar el tamizaje de acuerdo a la edad del paciente. Como observamos, esta es de la guía de práctica clínica, pero esta la saqué principalmente de la guía de referencia rápida, que ahorita lo vamos a estar comparando con otras bibliografías, que dice que en pacientes menores de 40 años, si se identifica factores de riesgo genéticos, se tiene que enviar con el especialista, pero si no, se inicia la autoexploración mensual y la exploración clínica anual. Pacientes de 40 a 50 a 74 años prácticamente es lo mismo, exploración clínica y mastografía de 2 a 3 años, y pacientes mayores de 75 años se continúa con la exploración clínica y se valora el estado actual de salud y la esperanza de vida. Sin embargo, en la guía de evidencias y recomendaciones nos mencionaba que mujeres asintomáticas de 40 a 49, años de edad con un riesgo medio se realiza la mastografía anual. En pacientes de 50 a 74 se realiza la mastografía de 1 a 2 años sin mencionar qué tipo de riesgo presente la paciente.
Y en pacientes mayores de 75 nos comentaba que sí se realiza una mastografía de 1 a 2 años si la paciente tiene salud, a diferencia que la de referencia rápida no nos mencionaba que seguiríamos con la mastografía. También un punto importante que nos menciona en la parte de evidencias y recomendaciones, nos dice que en mujeres con riesgo alto, que se considera una mujer que tiene riesgo alto cuando tiene una certeza de una mutación BRCA1 y BRCA2, o que tenga un familiar de primer grado que esté afectada con cáncer de mama, aunque ella todavía no se haya hecho identificación genética, que se continúa a partir de los 30 años, pero no antes de los 25. No me voy a meter mucho a la parte de los casos específicos cuando mujeres, con el tamizaje de mujeres jóvenes, ya que estamos enfocadas en mujeres en población pues, de edad avanzada. Sin embargo, pues es importante recalcar esta parte de mujeres con riesgo alto. En cambio, la NOM 041, que es la NOM para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, nos comentaba que hay que hacer la capacitación para la autoexploración mensual en mujeres a partir de los 20 años de edad y la exploración clínica anual a partir de los 25. También englobaba el grupo de edad de 40 a 69 años de edad que tiene que realizar la mastografía de tamizaje cada 2 años. Y en cuanto a mujeres de 70 años y más, se realizará como parte de seguimiento de mujeres con antecedentes personales de cáncer de mama y por indicaciones médicas. Como vemos, cada uno tiene ciertas especificaciones, pero en general todas nos mencionan lo mismo. Pero ahora, en vez de estar en esta presentación dando como qué se observa en cada estudio o qué se tiene que ver, pues vamos a ver si en realidad pues es si estos diferentes tipos de tamizaje van a ayudar a cambiar esta indicador de mortalidad. En esta búsqueda en Cochrane, que se basó principalmente en el autoexamen o examen clínico regular para detección precoz de cáncer de mama, pues nos comenta que en la revisión de los datos de 2 ensayos grandes de autoexamen de mama, no se encontraron pruebas con efectos beneficiosos del cribaje, sino que había pruebas de daño en términos de una mayor cantidad de lesiones benignas que fueron identificadas y de la mayor cantidad de biopsias realizadas. Esto fue en cuanto al autoexamen, pero no hubo ensayos aleatorizados del examen clínico de mama. Sin embargo, tenemos otro estudio de Breeze que justamente nos comenta la evaluación del efecto del autoexamen y el examen clínico sobre el cáncer de mama. Y pues como conclusión se llegó a que estas dos modalidades tienen un efecto significativo en la detección de cáncer de mama en etapas tempranas, que aparte tiene un beneficio ya que tiene una mayor disponibilidad y pues un bajo costo, porque en sí no se necesita una máquina para realizar estos exámenes, ¿no? Entonces aquí pues entramos en controversia si sí pues sí nos genera un beneficio realizarlas o no. Entonces encontré otro artículo que es mexicano, justamente del Seguro Social de Tabasco, que justamente aquí no nos evalúa si es bueno o malo, sino que llegaron en todo este estudio, pues vieron que aunque se realizaba pues una proporción inferior, o sea, más o menos del 1%, no la realizaban correctamente. Observamos en estas gráficas que vemos que la observación la realizaban bien, la palpación lo realizaban correctamente, pero justo esta parte importante de los signos de alarma, pocas mujeres pues tenían claro cómo realizarlos. Entonces, vemos que quizás no es un problema, no es de que si sirve o no sirve, o de que si nos detecta lesiones malignas, o de que si nos aumenta justamente el número de biopsias realizadas, sino que quizás no se realiza o no se instruye a la mujer a cómo realizar esta autoexploración. Este estudio fue más o menos, justamente querían determinar en una proporción, aunque era una población muy pequeña, que eran justo 40 mujeres, pues quienes realizaban correctamente esta autoexploración. Tomaron en cuenta diferentes variables como sociodemográficas, antecedentes, y cómo esta evaluación y cómo se les fue instruyendo
la autoexploración y llegaron pues a la conclusión de que ya les comentaba que un porcentaje inferior al 1% lo realizaba correctamente y que es importante realizar esta intervención en las unidades médicas para que se refuerce esta educación. Entonces, en cuanto a la autoexploración y el examen clínico, los puntos importantes que quiero recalcar es que aunque la instrucción intensiva de la autoexploración de mama se realiza en los diferentes centros de salud, pues no reduce en sí la mortalidad de cáncer de mama. Esto no quiere decir que no funcione, o sea, que no reduzca la mortalidad, es que no tiene el objetivo que tiene las pruebas de tamizaje, sino que esta prueba pues también nos ayuda a identificar pues ciertas lesiones que en ese punto o si solo llegamos a eso, pues no sabemos si son benignas o malignas. Por eso es importante educar a las pacientes para saber realizarlas correctamente y aparte si se identifican signos de alarma, pues se tiene que complementar con una mastografía, ya que así pues podemos tener una mayor identificación y lograr el objetivo que es el tamizaje y reducción de la mortalidad. En cuanto a la mastografía, pues la bibliografía comenta que se ha demostrado que la mastografía realizada de manera correcta y con el equipo adecuado, porque es importante conocer que en la norma, pues justamente el mastógrafo o esta máquina que la realiza, pues tiene que tener ciertas condiciones, disminuye la tasa de mortalidad en cáncer de mama. Justamente en la guía de práctica clínica menciona que un número necesario a tratar, que justamente se refiere a que para prevenir una muerte por cáncer de mama en un grupo de 40 a 49 años, es necesario hacer 2.180 estudios, mientras que en el grupo de edad de 50 a 69 años de edad solo se necesitan 721. Además, el riesgo de falsos positivos en la mastografía es mayor en mujeres menores de 50 años de edad. Es justamente un problema con la mastografía. Tenemos estos falsos negativos que el 10% de cáncer de mama no se ha demostrado en una mastografía en mujeres mayores de 49 años y este número de falsos positivos que una mujer entre los 40 y 49 años con mastografía anal tiene el 30% de recibir al menos un falso positivo durante este periodo. Entonces aquí es cuando entramos en este dilema de que si sirve para tamizaje o no sirve. Entonces, para eso hay diversos estudios que en esta investigación de Cochrane nos dice justamente del cribado con mastografía para cáncer de mama y en conclusión los autores llegaron a que si se supone que el cribaje reduce la mortalidad por cáncer de mama en un 15%, pero también se presenta un sobrediagnóstico y sobretratamiento que se encuentra en un 30% de las pacientes que lo realizan. Esto quiere decir que por cada 2.000 mujeres invitadas a someterse a un cribaje a lo largo de los 10 años, en una se evitará la muerte por cáncer de mama y en 10 mujeres sanas que no habría sido diagnosticada se han sometido a diferentes tratamientos innecesarios. Además, más de 200 mujeres experimentan importantes trastornos psicológicos durante años, como ansiedad e incertidumbre debido a esta tasa muy alta de resultados de falsos positivos. Entonces, aquí es cuando entra en el dilema de que si nosotros realizamos un tamizaje desde, como ya vimos, desde más o menos los 40 hasta incluso más de los 74 años con las mastografías, en realidad estaríamos nosotros disminuyendo la mortalidad. Este otro estudio nos muestra justamente en pacientes fue un estudio realizado en un seguimiento de 20 años en el cual se evaluó la incidencia y la mortalidad en cáncer de mama. Fue un estudio canadiense que era un ensayo de cribado aleatorizado y en esta imagen justamente muestra la línea azul, el grupo control, que no se le realizó mastografía, y la línea punteada roja sí se le realizó mastografía, y vemos que en sí las muertes pues no se ve gran diferencia. Entonces se llegó a la conclusión de que no reduce la mortalidad de cáncer de mama más allá de la exploración física y la atención habitual, e incluso se presenta un sobrediagnóstico. Pero aquí es cuando entramos en este dilema. Si se comentaba que uno de cada 2.000 o una de cada 200 sí reduce, pero siempre se tiene como, o sea, esta controversia de que si se puede reducir una muerte,
pues es algo. Esto quiere decir que necesitamos encontrar un mejor estudio para que llegue a incidir en esta tasa de mortalidad, y no quiere decir que no lo realicemos porque es lo que tenemos hasta por el momento. Entonces se tiene que seguir realizando, aunque solo tenga una reducción de ese uno que se pudo salvar en una gran población, pero siempre, bueno, o sea, yo en esta parte del análisis, pues me puse más o menos a pues ver toda esta información que había recopilado, pero qué tal si esa persona pues fuera yo, pues me gustaría que me salvara, ¿no? Pero pues es importante saber que quizás tiene un número muy elevado de falsos positivos y pues conocer estas estadísticas para también dárselas a conocer a la paciente. Y otro es el ultrasonido, pues que es justamente un complemento de la mastografía, que es útil para hallazgos no concluyentes en la mastografía para pacientes jóvenes y mujeres con tejido mamario. Justamente hay un ensayo en Japón que se realizaron diferentes exámenes de detección en mujeres de 40 a 49 años, y los resultados pues fue que se tuvo una detección adicional con la ecografía y aumentó la tasa de detección de cáncer de mama en estadio temprano, pero su efecto en la mortalidad no fue claro. Solamente si usamos ultrasonido pues no nos genera cierto beneficio, hay que complementarlo con la mastografía. Bueno, ahora seguiremos con tamizaje de cáncer de próstata. El cáncer de próstata es un problema de salud pública que en México ocupa la primera causa de muerte por neoplasias en hombres en edad postproductiva. Y pues la edad media en la que el aumento, bueno, en la que se diagnostica es muy alta, que es alrededor de los 65 años. Y también pues este tiene un crecimiento lento, por lo que puede mantenerse un largo tiempo sin presentar síntomas. Es muy común que esta aumente con la edad. Se ha calculado que la incidencia se incrementa 15 veces en hombres mayores de 65 años. Esto es mucho comparado con los hombres más jóvenes, aunque pues también tienen riesgo, ¿no? Y los estudios epidemiológicos indican que el riesgo de diagnosticar cáncer de próstata a un varón aumenta pues un 100% si un paciente, bueno, si un pariente de primer grado lo tuvo, y un 200% si hubo dos parientes o más afectados. Es por ello que se recomiendan las pruebas de detección oportuna en pacientes con riesgo elevado de desarrollarlo. Esto incluye a pacientes con la siguiente diapositiva, por favor. Pacientes con dieta alta en grasas y carnes, historia familiar, etnia afroamericana, pacientes con más de 1 nanogramo por mililitro de antígeno prostático específico a los 40 años y más de 2 nanogramos por mililitro a los 60 años. Y pues bueno, una vez que detectamos todos estos factores de riesgo en nuestro paciente, podemos realizar el cuestionario de síntomas prostáticos. Este se puede realizar en todos los hombres a partir de los 45 años o en los hombres a partir de los 40 años con antecedentes heredofamiliares. Una vez que ya detectamos que hay cierto riesgo, pues podemos realizar el tacto rectal y el antígeno prostático específico. Ya después de esto, si encontramos algo normal, podemos realizar una biopsia transrectal o bueno, o sea, ya algo que sea como más diagnóstico. Este es el cuestionario. Se van a contestar algunas preguntas referentes a cómo pues son sus síntomas, y una pregunta muy importante es si podrían seguir con estos síntomas, cómo es su calidad de vida. Y ya dependiendo de esto vamos a clasificarlos si tienen sintomatología leve, moderada o severa. La siguiente, por favor. La siguiente. Y bueno, el tacto rectal está indicado en todos los pacientes mayores de 55 años, en pacientes con sintomatología urinaria baja sin importar la edad, y en pacientes asintomáticos pero con factores de riesgo. Durante la exploración se palpa la glándula de la próstata a través de la pared del recto. Esto es con el fin de buscar protuberancias. Perdón, si quieren acaben la clase, pero yo tengo que irme porque tengo que pasar a visitar al paciente que tengo en la terapia. Ok, sí, doctor. Ya me tengo que retirar, sí. Les dije que sí necesitaba que sí, que necesito que la clase dure 2 horas, ¿no? ¿Qué tanto te falta? Solo es esta diapositiva.
Ok, perfecto. Pues bueno, me gustó mucho esta clase. La primera, la verdad, es que fue mucho más de fisiopatología de lo que necesitaba algo más clínico. Las de infección estuvieron perfectas y esta también estuvo muy buena. Pero bueno, hay que acabarla y a quien vaya a pasar visita al rato, ahí en la UTI, ahí lo vemos. Gracias, acuerdo. doctor. Buen día. Gracias, doctor. Gracias, doctor.